Grabar. Listo. Ok, está grabando la clase. Ok, nosotros estábamos conversando acerca de los trastornos de hipersensibilidad. Como se han dado cuenta a través de todas las clases que hemos visto, hemos revisado cómo nuestro sistema inmunológico nos defiende, tanto por nosotros mismos, nuestro organismo, por nuestras propias células, también como la parte externa. ¿Ok? Entonces nuestro sistema inmunitario nos protege, como les indicaba, así también, no solo del exógeno, sino también de los endógenos, sobre invasiones microbianas, también sobre infecciones virales, en cierta forma también frente a tumores, los cuales pues esa protección lo hace sin producir una lesión importante en nuestros tejidos. Pero en ciertas ocasiones las respuestas inmunitarias alteran también los tejidos normales de nuestro organismo. Entonces va a haber consecuentemente una reacción contra antígenos homólogos, contra antígenos endógenos, constituyendo pues así lesiones tisulares y terminando pues en trastornos autoinmunitarios. Entonces estas reacciones de hipersensibilidad van a requerir también que el individuo haya estado previamente expuesto o sensibilizado al menos una vez a estos antígenos específicos. Acuérdense que siempre es específico. Entonces, los trastornos que van a ser causados por estas respuestas inmunitarias excesivas, ¿ya?, o alteradas, van a tomar el nombre de enfermedades por hipersensibilidad. ¿Ok? Entonces, estas respuestas inmunitarias, ¿ok?, patológicas contra los antígenos de diferentes fuentes también pueden ser la causa de los trastornos por hipersensibilidad. Entonces, las alteraciones que van a estar relacionadas con nuestro sistema inmunitario pertenecen tanto a la autoinmunidad, a las reacciones contra microbios o también reacciones contra antígenos ambientales. En cuanto a la autoinmunidad, pues existen reacciones que tienen que ver contra antígenos propios. O sea, normalmente pues nuestro sistema inmunitario no reacciona contra antígenos propios. Esto es muy importante. Acuérdense cuando vimos que había células que nos cuidaban, había sustancias, moléculas que vigilaban que las células trabajen hasta cierto punto, ¿sí? Y luego después se frenaba todo. ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso? Entonces, este fenómeno, ¿ya?, se va a llamar autotolerancia. Implica pues que el cuerpo tolera sus propios antígenos, pero en ocasiones pues esta autotolerancia va a fallar, entonces va a dar lugar a reacciones contra las células y tejidos propios. Entonces, estas reacciones pues constituyen lo que denominamos autoinmunidad, y las enfermedades que van a ser causadas por esta autoinmunidad las vamos a denominar enfermedades autoinmunitarias. ¿Ok? En cuanto a las reacciones contra microbios, pues existe una reacción excesiva, ¿sí?, o también tiene que ver con el antígeno microbiano que inusualmente persistente. O sea, hay muchos tipos de reacciones contra antígenos microbianos que pueden causar enfermedad, pero en ciertas ocasiones la reacción es tan excesiva o el antígeno microbiano es inusualmente persistente. Entonces, si se producen pues anticuerpos contra tales antígenos, los anticuerpos también pueden unirse a los antígenos microbianos y producir ¿qué? Producir inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se depositan en los tejidos. ¿Y qué desencadenan en esto? El proceso de inflamación. Acuérdense, proceso de inflamación. Entonces, toda esa respuesta de los linfocitos, más que todo T, pues, ¿no?, contra los microbios persistentes, pueden dar lugar a una inflamación muy acentuada que puede terminar formando lo que se llaman granulomas. ¿Okay? Entonces existen muchos ejemplos de enfermedades que pueden provocar eso. En este caso tenemos la tuberculosis, ¿ya? En cierta forma también hay ciertos anticuerpos o linfocitos T que reaccionan con un microbio, ¿ya?, de forma cruzada. En este caso el ejemplo es
o sea, y van y lesionan ciertos tejidos, como en el caso de la cardiopatía reumática. Acuérdense que la infección es a nivel de la garganta, pero esta bacteria puede terminar lesionando el corazoncito. Entonces, en algunos casos también la respuesta inmunitaria causante de la enfermedad puede ser normal, pero el proceso de erradicación de la infección, ya durante todo ese proceso puede terminar lesionando células. En este caso, ¿qué ejemplo podemos poner? El de la hepatitis, el virus que afecta a los hepatocitos. Ese virus no es citopático, pero lo reconocen como extraño del sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Los linfocitos T, citotóxicos, comienzan o intentan ¿qué? Eliminar células infectadas. Entonces, al hacer esto, ¿qué terminan haciendo? Así mismo, dañan los hepatocitos. Entonces, esto es un ejemplo. ¿Ok? En el caso de las reacciones contra antígenos ambientales, acuérdense también la predisposición genética. Eso también lo habíamos conversado, pues casi el 20% de nuestra población mundial es alérgica. Entonces, hay alergia frente a sustancias ambientales más que todo. Entonces, asimismo, estamos expuestos a contaminantes, a también sustancias químicas. Entonces, puede haber una predisposición genética a realizar respuestas inmunitarias muy excesivas, inusuales, que no tienen nada que ver con procesos infecciosos en ciertos antígenos que son inocuos, ¿ya? Pero la persona puede ser muy sensible, entonces pueden reaccionar frente a esto. ¿Ok? Entonces existen mecanismos por los cuales la lesión producida por la alteración inmunitaria, ¿ya? Entonces, el ser humano habita en un entorno cargado de sustancias capaces de provocar respuestas inmunitarias. Acuérdense que el contacto con estos agentes llamados alergenos, eso habíamos conversado también en las clases pasadas, los alergenos, ¿cuáles eran? El polen, los alimentos, los fármacos, agentes microbianos, productos químicos y muchos derivados sanguíneos que son utilizados en la práctica clínica, las transfusiones. Entonces, eso no solo induce una respuesta inmunitaria protectora, sino también a reacciones que pueden terminar siendo nocivas en nuestros tejidos. Entonces, estas respuestas inmunitarias provocadas por los antígenos, tanto exógenos, adoptan diversas formas. ¿Qué va en qué? Entre molestias triviales, ¿se acuerdan? Plurito, garraspera, esa tos seca, ¿ya? Hasta también enfermedades potencialmente mortales. En este caso, ¿cuál sería? El asma bronquial. Acuérdense cuando hacían el broncoespasmo. Entonces, eso puede terminar produciendo hasta la muerte del paciente si no se lo atiende a tiempo. Entonces, estas respuestas reciben en conjunto el nombre de reacción de hipersensibilidad o trastornos por hipersensibilidad. Entonces, pueden ponerse en marcha ya sea por la interacción del antígeno con los anticuerpos humorales o también con los mecanismos inmunitarios de tipo celular. ¿Ok? Entonces, no solamente los antígenos exógenos pueden desencadenar estas reacciones inmunitarias que son nocivas para los tejidos, sino que también pueden hacerlo los antígenos intrínsecos del organismo. ¿Ok? Entonces, en este caso, muchas de las enfermedades inmunitarias más importantes se van a deber a antígenos intrínsecos en el ser humano. Ya algunas reacciones contra el propio organismo pues van a ser desencadenadas por ¿quiénes? Por antígenos homólogos, ¿ya? Que pueden ser distintos en personas con carga genética diferente. Háganse de cuenta, las reacciones transfusionales o el rechazo también de los injertos son ejemplos de estos trastornos. Otro tipo también de enfermedades que son debidas a los antígenos autólogos van a constituir también un grupo importante de enfermedades autoinmunitarias, ¿ya? Y esto se debe a la ocurrencia de respuestas inmunitarias frente a autoantígenos. ¿Ok? Entonces, en algunas ocasiones, pues el organismo se produce daño de origen inmunológico, el cual puede ser producido por anticuerpos, tengamos presente esto, eso es muy importante, por anticuerpos o por células. Entonces, así fueron clasificados inicialmente. Este daño
se va a deber a que el organismo ya conocía el antígeno, o sea, había sido sensibilizado. Les repito esto para que tengan siempre pendiente o presente esto, ¿ya? Y ante una nueva llegada de eso, de ese antígeno, se establece una reacción exagerada, hasta puede terminar siendo dañina. Entonces, estas reacciones pueden ser tanto inmediatas como tardías. Entonces, existen enfermedades por hipersensibilidad que se las ha clasificado en 4 tipos básicos. Esto se basa en la clasificación de Kunz y Helens, que fue realizada en 1963. Y luego después fue modificada en 1975, ¿ya? Entonces, a partir de estos mecanismos inmunológicos que intervienen en la enfermedad también, esto fue muy útil para aclarar el mecanismo por el cual se producen estas respuestas inmunitarias, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes tengan en cuenta y se aprendan. Esto es muy importante. Entonces, les he puesto un cuadrito, o sea, es bastante resumido y lo vi es el más amigable de todos los cuadritos que pude encontrar. Y en este cuadrito se ve tanto el tipo como los mecanismos inmunitarios, las lesiones histopatológicas que producen y en qué trastornos se encuentran, cuáles son los trastornos que producen. ¿Ok? Es importante pues ver que en la enfermedad tipo 1, la respuesta inmunitaria va a liberar sustancias vasoactivas y espasmogénicas que van a actuar tanto en el vaso como en el músculo liso. Y asimismo la presencia de citocinas proinflamatorias, que ya habíamos visto también en clases pasadas, ¿qué es lo que van a hacer? Atraer a células inflamatorias. Entonces el tipo 1 tiene que ver, si ustedes se dan cuenta aquí, con la parte alérgica, miren con qué anticuerpo se trabaja, con el anticuerpo IgE, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que vayan relacionando. La tipo 1 es por tal cosa, actúa en tal cosa, mecanismos tal, o sea, cosas puntuales. Si ustedes se dan cuenta, este cuadrito está bastante, se puede decir que completo, ¿no? Entonces, en los trastornos de tipo 2, los anticuerpos humorales, se dan cuenta ahí quiénes trabajan, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿sí? Entonces, estos participan directamente en la lesión de las células que predisponen a la fagocitosis o a la lisis celular. ¿Por qué? Porque se une al antígeno que se encuentra situado en la célula tejido diana. ¿Se acuerdan qué es tejido diana? Son las células que están infectadas. Entonces, esto va a ayudar a la fagocitosis o lisis de células, pero tiene que ver aquí el uso del complemento activo. ¿Se acuerdan que hablamos también de eso? ¿Verdad? En el caso del tipo 3, esta se la nombra como enfermedad por inmunocomplejo, en las que los anticuerpos humorales se unen a los antígenos y al complemento activado. Entonces, las acciones pues, del complemento van a comenzar a atraer lo que son a los neutrófilos, con los que se provoca la lesión del tejido a través de la liberación de ¿qué? De enzimas lisosómicas y también de la producción de radicales libres tóxicos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta aquí también, pues este tiene que ver con ¿qué? Con la activación de complemento. Si se dan cuenta, depósito de complejo antígeno, anticuerpo y activación del complejo. Vayan dándose cuenta cada uno con qué trabaja. En cambio, el trastorno tipo 4, ¿sí? Supone una lesión de tejido en la que las respuestas inmunitarias son dadas por tipo celular. Si se dan cuenta, las 3 primeras eran con anticuerpos, la cuarta es mediada por células. Y las células que van a actuar aquí, si ustedes también se dan cuenta, son los linfocitos T que están activados o sensibilizados. Entonces, estos linfocitos T son los que van a liberar citocinas, van a provocar procesos de inflamación, activación de el macrófago, que termina en una citotoxicidad, ¿sí? Entonces, tenemos claro, ¿no? Y la hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3 mediadas por anticuerpos. Y la tipo 4 está mediada por células, ¿ya? Entonces, esto tienen que tener bastante claro. ¿Estamos? Entonces, vamos a ir hablando acerca de cada una de ellas, ¿ok? Ay, sí. En el caso de la hipersensibilidad de tipo 1, o también se le llama de tipo anafiláctico, esta va a ser inmediata.
inmediata. Entonces va a haber una reacción alérgica provocada por una reexposición a un antígeno específico, ¿ya? A un alergeno. Entonces, ¿quién va a actuar aquí? Aquí, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la inmunoglobulina E, quién la producía? Los linfocitos B. Entonces, ustedes sí ven cómo van, tienen que ir relacionando, ¿no? Entonces, en este caso, el linfocito B, para que produzca eso, tenía que haber sido diferenciada. ¿En quién? En célula plasmática. La célula plasmática es un linfocito B diferenciado. Es un linfocito B que ha crecido, que ha aumentado su retículo endoplásmico para formar gránulos. Y estos gránulos también liberan inmunoglobulina E. Pero asimismo, acuérdense que estas células pues también producen una degranulación de los mastocitos por todos los procesos que ya también los hemos revisado. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? El anticuerpo se une a un receptor para la porción constante, que es la FC. ¿Se acuerdan del FC? Que era la fracción cristalizable, que es la porción constante del anticuerpo. Esto está sobre la superficie de los mastocitos y basófilos. Entonces, estas células han sido sensibilizadas a la exposición previa de un alergeno. Luego después, en la subsecuente exposición de este mismo alergeno, la inmunoglobulina E se entrecruza en la superficie de las células sensibilizadas. ¿Y qué es lo que va a producir en este caso? La activación de los mastocitos y la desgranulación. Cuando hay una desgranulación, ¿qué sucede? Hay una liberación de mediadores. Los mediadores están, ¿se acuerdan que hablamos de histamina, leucotrienos, prostaglandinas? ¿Se dan cuenta? Estas sustancias tienen que ver con el proceso inflamatorio. Entonces, a la vez, eso se pega, ¿sí? O se adhiere al vaso sanguíneo y termina provocando un ¿qué? Una vasodilatación y una contracción del músculo liso. Entonces, en este caso, pues, en muchos casos de la hipersensibilidad tipo 1 pueden distinguirse dos fases importantes. La respuesta inicial, que es una respuesta rápida. Esta aparece de 5 a 30 minutos a partir de la reexposición y puede ceder en 30 minutos, pero una fase retardada, en cambio esta es de 2 a 8 horas después de haberse producido todo esto. Dura más o menos unos cuantos días y luego después se caracteriza pues una intensa infiltración de células inflamatorias y del tejido. Eso lo habíamos visto también, ¿se acuerdan? En el asma, cuando hablábamos de la parte bronquial, ¿ya? Entonces, los ejemplos que podemos tener de la hipersensibilidad tipo 1 está la atopia, ¿se acuerdan? La anafilaxia y también el asma bronquial. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos claros con el tipo 1, ¿no? Vayan relacionando todo, ¿sí? Vayan escuchando y relacionando cada uno de los tipos. En el caso de la hipersensibilidad tipo 2, es también llamada citotóxica. Esta va a depender, pues, de anticuerpos dirigidos contra antígenos, ya sean intrínsecos o extrínsecos, que se encuentran sobre ¿dónde? Sobre la superficie celular y en otros componentes tisulares también. En ambos casos, pues, la reacción de hipersensibilidad se debe también a la unión de anticuerpos a los antígenos normales o también que se encuentren alterados pero en la superficie celular. Entonces, es importante tener aquí depende de los anticuerpos dirigidos contra antígenos normales o alterados de la superficie celular. ¿Ya? Asimismo, como les dije, puede ser intrínseca o extrínseca. Los intrínsecos parten nata también de la célula del paciente o los extrínsecos que son absorbidos también a la célula durante la exposición a un antígeno extraño. ¿Ya? En ese caso, pues, podemos decir es una infección. Entonces, todas estas células son reconocidas por quién? Por el macrófago. O también por células dendríticas que van a actuar, acuérdense que las células dendríticas actúan como presentadoras, ¿sí? De antígenos, células presentadoras de antígenos. Entonces, estas van a actuar sobre los linfocitos B, produciendo ¿qué? Haciendo la diferenciación. ¿Ya se acuerdan de toda la cascada de diferenciación?
terminando pues en células plasmáticas que van a producir anticuerpos en contra de ese antígeno. Acuérdense que en este caso, ¿qué inmunoglobulinas actúan? La G y la M, ¿ya? Entonces, la unión pues, del antígeno-anticuerpo desencadena una reacción inmune patológica, mediada humoralmente. Todo esto como consecuencia va a provocar una afectación de la función de la célula. Entonces, comienza a ver toda esa cascada que habíamos visto anteriormente para terminar en ¿qué? En una fagocitosis. Al hacer la fagocitosis también viene todo el proceso para terminar en ¿qué? En una destrucción celular, ¿ya? Acuérdense que cuando hablábamos de la destrucción celular se presentaban muchas sustancias como las granzimas, proteasas, ¿ya? Todas estas iban a hacer o ayudar de parte de la destrucción de la célula, ¿ya? Entonces, la lesión posterior se produce mediante ¿qué? Mediante reacciones dependientes del complemento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de MAC en la clase pasada? ¿Sí? ¿Se acuerdan de MAC? También hablamos de la citotoxicidad de tipo celular, dependiente de anticuerpos, y también sobre la disfunción celular mediada por anticuerpos. Entonces, en el caso de las reacciones que son dependientes del complemento, se producen bien ya sea por lisis directa a través del complejo. El complejo de ataque de la membrana. ¿Se acuerdan que hacía el porito? ¿Ya? Formando ¿por quiénes era esto formado? Por los componentes desde C5 a C9. O también acuérdense de la opsonización que ayudaba o facilitaba en la fagocitosis. Entonces, todo eso sucede como consecuencia de la fijación de fragmentos de C3D. Entonces, este tipo de hipersensibilidad va a afectar sobre todo a células sanguíneas, como son eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Pero los anticuerpos también pueden actuar sobre estructuras extracelulares, en este caso, membranas basales glomerulares, nefritis, ¿sí? La membrana basal glomerular. En ese ejemplo tenemos las reacciones transfusionales, la eritroblastosis fetal, trombocitopenias. En el caso de la citotoxicidad de tipo celular, que es dependiente de anticuerpos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos del ADCC? Este tipo de lesión, que es mediada por anticuerpos, en cambio no implica la fijación de complementos, sino que, ¿qué sucede? Exige cooperación en cambio de los leucocitos. Estas células dianas, pues no, con baja concentración de anticuerpos, que el anticuerpo, acuérdense, IgE, son lisadas, o sea, no por fagocitosis, sino que son lisadas por células no sensibilizadas, que van a disponer también de los receptores, como habíamos hablado, el receptor FC. ¿En qué sucede esto? En monocitos, neutrófilos, eosinófilos y células citolíticas, que son las natural killers. Entonces, esto puede ser importante más que todo para qué. Esto va a actuar más que todo en parasitosis y en tumores. Y en cierta forma también pueden actuar en el rechazo de trasplante. En el caso de la disfunción celular, que es mediada por anticuerpos, estos anticuerpos dirigidos contra los receptores de la superficie celular van a llegar a alterar o modificar también sin causar una lesión celular ni inflamación. ¿Ya? En este caso les puedo dar un ejemplo, como es la miastenia grave. Este de aquí comienza pues con una tosis hasta llegar a bloquear todo el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina alteran también la transmisión neuromuscular. ¿Ya? Entonces, tenemos que la más importante aquí, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, muy importante. Las células que se exhiben con antígenos extraños van a ser marcados ¿con qué? Con anticuerpos IgG e IgM. Estos van a ser reconocidos por ¿quiénes? Por las natural killer y por macrófagos mediante la vía IgG. Esto va a estar unido
a la superficie del receptor, que también habíamos hablado del receptor de la FC de Gatman. Entonces, esto de aquí destruye así a la célula ya marcada, la destruye. ¿Okay? Por eso es que esta hipersensibilidad se llama de tipo 2 citotóxica. A esto conlleva su nombre. Entonces, esta es la parte más importante. Entonces, teniendo algunos ejemplos, ¿no? Como hablábamos, anemia hemolítica, trombocitopenia, eritroblastosis fetal. Este síndrome de Gus-Pasteur son anticuerpos que van contra las membranas basales renales y pulmonares. También esto es un síndrome. La miastenia gravis y las reacciones transfusionales. Se ha visto bastante que pacientes hacen reacción con la segunda o tercera administración de hemoderivados. Hay pacientes que se han llenado tanto de transfusiones que a la larga después pueden provocar también procesos de reacción. O sea, no es con el primer suero, sino que ya van con alguna sustancia, ya han pasado bastantes meses que siguen transfundiéndose y pueden provocar un cuadro de este tipo, ¿no? De hipersensibilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos la hipersensibilidad de tipo 3. Esta, en cambio, está mediada por inmunocomplejos, ¿ya? Entonces, estos inmunocomplejos se van a formar en la circulación y se depositan en todo el organismo, ¿ya? Entonces, esta fase está mediada por complejos antígenos, anticuerpos, que son solubles y van a estar agregados también anticuerpos IgG e IgM. Miren que del 1 al 3 se manejan con anticuerpos. Entonces, eso se forma de la circulación, pero también extravascular. ¿Y qué sucede con esto? Se va a depositar estos inmunocomplejos en varios tejidos, como son en piel, en vasos sanguíneos, riñón y articulaciones. Y van a generar una respuesta, ¿sí?, inmunitaria, fundamentada en la vía clásica de activación del complemento, que eso también lo vimos en la clase pasada. ¿Ok? Si se dan cuenta, las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3 son bastante parecidas, porque en ambas que hay, los inmunocomplejos pueden ser tanto de IgG e IgM. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Es que el antígeno de tipo 3 es soluble, que es lo que acabo de indicarles, soluble. Y en el de tipo 2 se encuentra en cambio adheridas a la superficie celular. Entonces, si se dan cuenta la diferencia. Además, también, pues en la de tipo 2, el anticuerpo se une al antígeno en el tejido y después comienza a desarrollar la reacción inmune. Pero en la de tipo 3, primero, ¿qué se va a formar? Como les había dicho, en la circulación. Y después, ¿qué se va a depositar? ¿Ok? Entonces, el complejo se forma cuando se une antígeno con anticuerpo IgG e IgM. Entonces, estos complejos no pueden ser eliminados, entonces se comienzan a depositar. Entonces esta reacción puede tardar varias horas, varios días para poder desarrollarse. El mecanismo fisiopatológico más que todo deriva de qué? De la inflamación en el sitio de la formación o el depósito de inmunocomplejo, asimismo de la citotoxicidad y de la opsonización y alteración funcional tanto de las células como de el sistema o la señalización en estos anticuerpos. ¿Ok? Y tenemos ciertos ejemplos. Tenemos aquí glomerulonefritis por complejos inmunes, artritis reumatoide, enfermedad del suero, endocarditis bacteriana subaguda. Algunos síntomas también de los síntomas del paludismo pueden darlo, lupus eritematoso sistémico o también la reacción de Artus o pulmón del granjero. ¿Ya? Así se llama esa patología. ¿Ok? Entonces, en la enfermedad por inmunocomplejo, ¿qué es lo que va a haber? Si ustedes se dieron cuenta aquí, lo importante de esto es que termina produciéndose una vasculitis tisular. Ustedes se en cuenta, esto es lo importante. Vasculitis tisular, que puede ser localizada. Y asimismo, esto puede terminar en una necrosis. ¿Ya? ¿Y esto es aquí?
¿A qué era debido? A la formación o depósito de inmunocomplejos y a la siembra de antígenos en un tejido determinado, como habíamos visto, ¿dónde? Piel, vasos sanguíneos, riñón y articulaciones. ¿Estamos hasta ahí? Ya. En la hipersensibilidad de tipo 4, si se dan cuenta, yo les dije, las primeras tres son por anticuerpos. La cuarta es por células, es de tipo celular, también llamada retardada, ¿ya? En este caso, el patrón de respuesta más importante en muchas de infecciones virales y frente a células tumorales va a ser producida por los linfocitos. Entonces, este trastorno, este tipo 4, se genera por una inflamación mediada por linfocitos T. Aquí van a actuar los linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Entonces, asimismo, participan otro tipo de células. ¿Quiénes participan aquí? Macrófagos, linfocitos y citocinas que van a ser producidas por estas mismas células. Entonces, primero al actuar los linfocitos, acuérdense, los CD4, los helper, estos pueden sensibilizarse y responder también a antígenos que van a estar implicados por la vía tópica, o sea, por la piel o por inyecciones, ¿ya? Por otro lado, también los linfocitos citotóxicos, los CD8, pueden interaccionar con otros antígenos sobre la superficie celular y van a causar directamente la lisis de las células. ¿Ok? Entonces los linfocitos van a contribuir también a un rechazo por trasplantes o aloinjertos. ¿Cómo sucede esto? Estas células van a reconocer a los antígenos procesados que se presentan asociados a quienes en este caso, al complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, acuérdense, clase 1. Entonces la lesión que va a ser producida por los linfocitos citotóxicos se efectúa también a través de quién entonces, en este caso, a través de las vías de la perforina granzima y de la FAS con su ligando. ¿Ok? Acuérdense que FAS con su ligando provocan apoptosis. Eso también lo habíamos visto. ¿Estamos? Entonces, esto que, como yo les explicaba, lo de la vía tópica por inyección, está aquí. Las células de Langerhans, ¿se acuerdan de estas células? Que son las que nos defienden a nivel de piel. Son las que van a capturar y procesar a los actenos que se encuentran en la piel, para luego presentarlos a quienes, a los linfocitos T específicos del antígeno. Entonces, en este caso, comienzan a ser producidas las citocinas por estas células de la piel. En este caso tenemos queratinocitos, las células del acné. Entonces comienzan otra vez a atraer al linfocito. Atraen a los linfocitos y también atraen a los macrófagos. Entonces, los linfocitos citotóxicos y los helper comienzan a reconocer al antígeno en un complejo, en el complejo formado también con la unión de quién, del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Ese es el principal. Y suele haber también el complejo de mayor de histocompatibilidad clase 2 cuando se la requiera, ¿ya? Entonces, las células presentadoras de antígeno en este caso van a ser los macrófagos. Y estas células van a secretar interleuquina 12. Esta interleuquina 12, ¿qué es lo que hace? Esta interleuquina 12 ayuda o estimula la proliferación o la expansión clonal de linfocitos T. De linfocitos T. Entonces, los linfocitos CD4, que son los helper, secretan también interleuquina 2 e interferón gamma. Entonces, esto también estimula la liberación, o sea, aumenta la liberación de citocinas. Y ahí comienza la respuesta inflamatoria inmunitaria. Entonces, el linfocito CD8 comienza a destruir a todas esas células dianas, esas células infectadas, esas células dañadas, al entrar en contacto con estas células. Acuérdense que esto va directo, la CD8 no necesita intermediarios. Entonces, los macrófagos activados producen ¿qué? Sustancias hidrolíticas para ir aumentando su tamaño, haciendo transformación celular. ¿Y en qué se transforman? Si ustedes se dan cuenta, se transforman en células gigantes, multinucleadas. Y esto se conoce con el nombre de, esto de aquí, granulomas.
Así se forma un granuloma, ¿ya? Entonces va a haber 3 pasos importantes en todo este proceso, resumido. Primero, la activación. La activación va a ser producida por la célula presentadora de antígeno. ¿Cuál era? Macrófagos. Luego después se produce la inflamación. Acuérdense que se activan todas estas sustancias, comienzan a producirse citocinas. Entonces esto produce la respuesta por los linfocitos de Helper. ¿Y en qué termina? En una respuesta mediada por fibroblastos o células granulomatosas, que son las que están aquí, son células gigantes multinucleadas. ¿Se dieron cuenta? Entonces, los síntomas de la piel en este tipo 4 de hipersensibilidad van a ser desencadenadas por células T específicas, que son las CD4 y CD8. Entonces, en este caso, el análisis de la inmunohistoquímica, ¿sí? Y también el análisis funcional de células T reactivas ha demostrado también la hipersensibilidad retardada depende también de citocinas secretadas. Y estas van a producir reacciones a nivel de la piel. Aquí ya viene por qué ustedes ven esas lesiones a nivel de la piel en estos pacientes que hacen ese cuadro muy exagerado. Tenemos 3 reacciones importantísimas que se las he puesto aquí, que son el exantema maculopapular, las reacciones ampollosas, que son las de Stevens-Johnson, eso van a escuchar frecuentemente, y las pustulosas, ¿ya? Entonces el exantema maculopapular puede ser activado ya sea por los linfocitos Helper tipo 1, tipo 2, y también citoquinas, como son interferón gamma, alfa, o las interleucinas 4, 5 y 3. En el caso del síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Hay una apoptosis de los queratinocitos y también va a haber participación del CD8, de las células citotóxicas, que provocan toxicidad, pues esa es su función, a nivel de, ¿qué les dije yo? Bifaz con su ligando, perforina, la unión de perforinas y grancinas, ¿ya? Las pustulosas, en cambio, ¿qué se va a estimular? Se estimula a través de la liberación de células, ¿ya? De células y de colonias también, del factor de estimulación de granulocitos monocitos. ¿Estamos? Entonces, existen algunos ejemplos de esta situación. La arteritis, algunos síntomas de la lepra, algunos síntomas de la tuberculosis, enfermedad celíaca, dermatitis alérgica. Ya existen pruebas también para esto, cuando utilizan el test de Mantoux, la prueba de Montenegro, el rechazo crónico del órgano trasplantado también, y la esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta que nosotros hablábamos en este caso de que hablábamos nosotros de la participación celular y hablábamos también de la formación de estas células gigantes, ¿ya? Y todo el proceso inflamatorio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quiero que relacionen con las enfermedades que se encuentran aquí, ¿ok? Entonces, hasta ahí hemos llegado con la patología. Teníamos pendiente el taller de la clase pasada. Eso lo vamos a hacer el día viernes, porque es importante que ustedes tengan la prueba fehaciente de que ustedes están trabajando y que están haciendo actividad en clase, ¿sí? Que su valor, el punto que tienen ahí, los 35, se los han ganado con sudor. ¿Ok? Entonces vamos a añadir este taller que lo vamos a hacer el próximo miércoles, ¿ya? Porque el viernes nos vamos a dedicar al taller que estaba pendiente de la semana pasada. Y este lo hacemos el día miércoles de la próxima semana. Entonces, si ustedes ven ahí, me faltó uno, que es la prueba de Montenegro. Entonces, tengo 4 grupos, vamos a hacer 4 grupos. Cada grupo va a tomar un tema. Ahí falta la prueba de Montenegro, que ya la voy a poner. Entonces, el grupo 1, prueba cutánea de PPD. Ahí vamos a ver cómo hacen para hacer la pruebita, ¿sí? Quiero que expliquen cómo se realiza esta prueba cutánea de PPD, ¿ya? El de Mixuda o prueba de la lepromina. Existen también variantes de la hipersensibilidad 4. Necesito que la nombren y cada una
me den una definición, no se alarguen tanto. Y tengo la prueba de Montenegro, que es la para el grupo 4. ¿Ok? Ese sería el taller. Prueba cutánea PPD, prueba de la lepromida, variantes de la hipersensibilidad tipo 4 y la prueba de Montenegro. ¿Ya? Con dibujito, cómo se hace y punto. No me van a, como les explico, no me vayan a hacer una extensión alargando también la clase. ¿Estamos? Y la evaluación nos esperamos. En la evaluación nos vamos a esperar. La próxima clase vamos a tener tolerancia inmunológica y autoinmunidad. Y espero concluir también con una visión general de angioedema. Vamos a hacer algo no corto, o sea, necesitamos algo que sea bien explícito, ¿sí? Tratar de no llenarle, como le indicaba, de tanta lata. Aquí lo importante es que todo lo que se diga en clase sea práctico para ustedes en el futuro, que se acuerden, porque ustedes pueden leer 1000 páginas, pero no todo eso se va a acordar. Entonces sí necesitan conceptos muy claros de cada cosa para que en el futuro sepan de qué se trata o cuál es la causa, de dónde se produce, por qué suceden y por qué actúan, en dónde actúan los medicamentos. Eso es lo importante aquí. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase, yo les voy a indicar las preguntas, las voy a enseñar porque está pendiente de las preguntas de esta clase.